Hola, soy Marcos Blanco, gerente de redacción de la Asociación Casa Editora Sudamericana, y vamos a conversar un poquitito acerca de los desafíos doctrinales actuales. Cómo pasar de la grieta de la identidad a una misión enfocada en lo que verdaderamente Dios nos ha dejado para este tiempo. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, en los versículos 12, 13, 14 en adelante, menciona que el ideal de Dios para nosotros es que seamos cristianos espiritualmente maduros, que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Y contrasta esta imagen del cristiano espiritualmente maduro con aquellos que son como niños fluctuantes, que se dejan llevar por todo tipo de doctrina. Y todo tipo de doctrina está motivado por las estratagemas de Satanás, que utiliza a personas, a hombres, dice el versículo 14, que engañan y emplean con astucia, dice allí el versículo 14, los artificios del error. Y vamos a ver algunos desafíos que a causa de estas estratagemas, de estos desafíos que Satanás presenta contra la iglesia y contra la doctrina, cómo podemos llegar a reaccionar, cómo podemos de alguna manera identificar algunos de estos desafíos, algunas pautas bíblicas para poder responder a estos desafíos. No vamos a hablar acerca de muchos de ellos ni los vamos a profundizar porque no tenemos el tiempo suficiente como para poder hacerlo, pero sí vamos a tratar de identificarlos y dejar algunas pautas bíblicas con las que nosotros podemos de alguna manera situarnos, llegar a ser esos cristianos espiritualmente maduros que pueden responder a estos vientos de doctrina que están soplando por doquier de una manera como lo haría Cristo, espiritualmente madura. Vamos a abordar estos 6 aspectos que aparecen allí en la pantalla y vamos a ir desgranándolos uno por uno y después dejar algunos aspectos bíblicos, aunque a lo largo de todo este abordaje vamos a ir viendo algunos de estas pautas bíblicas, cómo responder a estos desafíos. El primero de los desafíos que creo que es muy importante para nosotros en la actualidad es la polarización que existe entre el así llamado o así autodesignado adventismo histórico y lo que algunos han denominado también el progresismo. Bueno, creo que está de más decir que en la sociedad actual, por lo menos en Occidente, hay una polarización muy grande en el mundo político e ideológico, en el mundo de las ideas, en el mundo de la sociedad en general hay una polarización entre derecha e izquierda, entre aquellos que están por alguna idea y aquellos que están enfrentados. En el mundo de la política se habla de la famosa grieta que divide y que separa a quienes se paran de un lado o del otro dentro de esta polarización. También tenemos que hay una polarización religiosa y teológica y saben, sobre todo en Estados Unidos se mezclan estos dos aspectos, la polarización política e ideológica con la polarización religiosa porque están son muy religiosos en la política de Estados Unidos y esto también ha venido de alguna manera descendiendo hacia Sudamérica. Tenemos algunos desafíos en algunos países donde también se mezcla política y religión y esta polarización que existe entre quienes se paran de un lado y del otro. Dentro de la teología adventista, dentro de esta polarización, están aquellos que se dicen ser llamados a volver a las sendas antiguas, a volver a lo que creían nuestros pioneros, a no despegarse de aquellos pilares que ellos colocaron. Elena de White habla de que nosotros tenemos unos pilares doctrinales que no deben ser movidos, pero el adventismo histórico se centra en algunos otros aspectos que no están dentro de esos pilares, pero que ellos llaman a reivindicar. Por ejemplo, solamente para poner un ejemplo, tiene que ver con la ola de antitrinitarismo que estamos viendo en nuestras tierras, en Sudamérica, en la actualidad. Este movimiento afirma que nuestros pioneros eran antitrinitarios y que por eso nosotros debemos serlo también. Es verdad, muchos de nuestros pioneros provenían de un trasfondo antitrinitario,
venían de algunas iglesias que ya tenían estas ideas previas, y hasta que nuestra iglesia pudo de alguna manera armar su estructura teológica y empezar a desarrollar la doctrina de Dios, pasó algún tiempo, y mientras tanto ellos seguían con estas ideas que traían de su trasfondo anterior antes de pasar a formar parte del movimiento y luego de la iglesia adventista. Pero no vamos a abordar en profundidad este tema, no es aquí la idea, pero no todos los que creyeron nuestros pioneros en un comienzo es lo que nosotros debemos adoptar en la actualidad. Obviamente hubo un desarrollo basado en un estudio profundo de la Biblia, hasta que llegaron a lo que nosotros creemos es una sólida creencia en la perspectiva bíblica sobre este tema. Otro de las banderas de este adventismo histórico es los extremismos en la reforma pro salud, por ejemplo. Algunos aspectos, sobre todo esto se enfatizó en cómo debemos nosotros responder ante el COVID-19 y ante las vacunas, por ejemplo, o ideas extremistas como que no hay que visitar al médico, o que no hay que tomar remedios, o como no hay que... son algunas ideas que están muy relacionadas con esta supuesta reivindicación del adventismo histórico. Es cierto, nosotros tenemos como brazo derecho del Evangelio la reforma pro salud, y debemos hacer todos nuestros esfuerzos para que en nuestra propia vida eso se refleje de manera equilibrada. Sin embargo, estos movimientos históricos tienen una tendencia hacia esos extremismos, digamos, enfatizando este aspecto. Otra característica del así llamado adventismo histórico tiene que ver con un sobreuso de los escritos de Elena de White. Ella fue una profeta que se nos dio para este tiempo, tiene consejos muy actuales para nosotros, pero cuando, por ejemplo, se presenta un sermón solamente basado en citas de Elena de White, desplazando de alguna manera la Biblia, eso no está reflejando la posición de Elena de White misma, donde ella dijo que no venía para reemplazar a la Biblia, sino que era la luz menor que nos llevaba a la luz mayor. Entonces vemos que centrar nuestros mensajes desde el púlpito meramente en citas de Elena de White no es lo que ella misma hubiera querido para su propio mensaje. Siempre debemos exaltar y predicar desde la Biblia, y por supuesto si tenemos que utilizar también a Elena de White no hay ningún problema, pero no únicamente desde Elena de White. Por otro lado, dentro de esta polarización vemos el aspecto del progresismo, ¿no? De algunos, incluso dentro de la Iglesia Adventista, que se dejan llevar por agendas culturales, feminismo, aborto, el famoso movimiento LGBTQIAPN más allí, y no sé cuántas letras más agregar allí, pero hay algunas personas que se dejan llevar por estas agendas culturales. No es que nosotros no debamos tener consideración para todos estos aspectos, pero no es el centro de nuestro mensaje, ni deberíamos hacer el punto de discusión principal dentro de nuestra iglesia. Y también dentro de este llamado progresismo hay una dilución de algunos aspectos distintivos de la identidad adventista, o ya sea por una secularización, que vamos a hablar un poquitito acerca de eso, o también con respecto a lo que tiene que ver con el estilo de vida adoptado de algunas otras religiones por allí. Bueno, muy bien. Entonces, dentro de esta polarización de adventismo histórico versus progresismo, nos lleva a importar algunas de estas problemáticas a nuestra iglesia local. Hoy en la actualidad las redes sociales están presentes en cada hogar, cada persona constantemente, allí por Facebook, por Instagram, sobre todo Facebook, Twitter, YouTube. Hay personas que viven viendo videos de algunos predicadores famosos dentro de alguno de estos dos bandos extremos de esta polarización, y tratan identifican algunos problemas que quizás se den en algunos otros lados y tratan de aplicarlos y de llevarlos a la iglesia local. Esta polarización hace que también, dado que hay una presencia fuerte en las redes sociales de estas discusiones, de estas visiones acerca del adventismo, hacen que nosotros las llevemos de regreso allí a la Biblia, ¿no? La idea sería que, en primer lugar, como pauta principal,
es volver a la Biblia, vamos a mencionar eso un poquitito hacia el final, y después vamos a tratar de también poder ver cuáles son los aspectos fundamentales para dejar de lado todo lo que sea periférico y centrarnos en lo que sea principal. Bueno, el segundo aspecto que me gustaría mencionar dentro de los desafíos actuales son algunas soteriologías, es decir, algunos conceptos de la salvación que ven el santuario o el juicio en el santuario celestial como una amenaza. Estas personas entienden la idea de juicio en el santuario celestial como una amenaza a la seguridad de la salvación, descuidan en general el estudio histórico de las profecías y no elaboran una visión del gran conflicto, lo que implica ver su desarrollo histórico y en el momento del plan de salvación en el que estamos. Como respuesta bíblica solamente vamos a mencionar el Daniel capítulo 7, por ejemplo, donde vemos que el juicio, la escena de juicio, que es paralela a la purificación del santuario en Daniel capítulo 8, allí el centro es que el juicio es a favor de los santos, que reciben el reino después de haber sido juzgado, y es en contra de Satanás, digamos. Entonces, una visión bíblica equilibrada donde veamos el concepto de juicio a favor nuestro, donde Jesús es nuestro abogado y donde Jesús es aquel que quiere salvarnos, puede ayudar a agregar una perspectiva más equilibrada sobre este sentido. Hay una falta de sentido de inminencia, este es el tercer aspecto, el tercer desafío que me gustaría mencionar. Hay una falta del sentido de inminencia de la segunda venida. Es cierto, hay un énfasis en la escatología individual. ¿Cuál es esa escatología individual? Bueno, la idea de que nadie sabe cuándo va a morir. Yo puedo morir dentro de 5 minutos y la segunda venida, lo próximo que voy a ver es la segunda venida para mí, si es que he muerto en Cristo, y entonces lo único que interesa es mi preparación individual y no importa el contexto profético ni la preparación de los demás, lo importante es que yo esté preparado. Es cierto que Jesús hizo énfasis en la escatología individual. Él mencionó esta famosa parábola donde aquel que había tenido una gran cosecha y se dedicó a construir graneros para poder guardar esa cosecha, y entonces Jesús le dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, es decir, puedes morir y no estás preparado para eso. Eso es un énfasis en la escatología individual, pero Jesús también habló de la escatología universal, es decir, el momento histórico de la segunda venida y de las profecías que llevan a ese momento y la necesidad que tenemos de estar preparados. Cuando Jesús dio su sermón de Mateo 24, Él mencionó la necesidad que nosotros tenemos de estar preparados para esa segunda venida y de tener en cuenta el contexto profético, es decir, la escatología universal. Sin embargo, nosotros como movimiento adventista, hace ya más de 150 años que venimos proclamando el pronto regreso y se siente cierta fatiga del sentido de inminencia. Recuperar esa característica distintiva nuestra es algo que debemos enfatizar desde cada momento en que nosotros ocupamos el púlpito, por ejemplo. Y de alguna manera ese descuido del sentido de inminencia ha llevado a una secularización del estilo de vida. Hay una adopción de un estilo de vida contrario a los principios bíblicos y un proceso gradual pero firme con las segundas o terceras generaciones. Quizá la primera generación de adventistas abrazan el mensaje, abrazan el estilo de vida, pero aquellas generaciones van perdiendo de vista esta identidad y se van de alguna manera adaptando a las costumbres de la sociedad secular, que tienen otros principios guiados por otros fundamentos. Quizás una de las razones es que nos hemos dedicado a enseñar normas y no principios. Hemos prohibido esta y aquella conducta, pero no hemos explicado por qué la Biblia de alguna manera condena estas conductas, cuáles son los principios bíblicos detrás de ello. También podría ser algún tipo de hipocresía en los adultos, donde se trata de guardar cierta apariencia, pero no de vivir una vida cristiana auténtica, y allí el desafío que tenemos sobre todo los líderes de la iglesia, de vivir una espiritualidad vibrante, que sea genuina, que trate de llevar los principios bíblicos a la práctica, pero que también muestre que es un desafío y que no somos perfectos y que estamos en la búsqueda de que Dios nos fortalezca por medio del Espíritu Santo para llevar un estilo de vida cristiano. El sentido de inminencia nos lleva a
una santificación en nuestra vida. El texto allí de 2 de Pedro 3, capítulo 3, versículos 10 y 11, está allí en pantalla. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán como un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Estamos hablando ahí del momento de la segunda venida. Y entonces el apóstol Pedro dice, dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Un llamado a llevar un estilo de vida de acuerdo a lo que Dios nos pide, porque estamos pronto a su segundo advenimiento. El quinto aspecto que me gustaría mencionar de los desafíos doctrinales actuales tiene que ver con aquellas liturgias centradas en la experiencia subjetiva. Hay un predicador, un sacerdote anglicano, australiano, donde ha hecho una crítica muy mordaz del movimiento evangélico en general actual, donde ha afirmado que buena parte de la adoración evangélica se parece cada vez más a una mezcla de un concierto de Coldplay, una banda de rock, con charlas TED, ¿no? Esas conferencias que son cortitas, donde una personalidad da una charla interesante para atrapar al oyente, ¿no? Es sencillamente un recital de rock con una charla secular que tiene que ver con autoayuda, ¿no? Y podemos ver que hay un desplazamiento hacia una percepción subjetiva de la espiritualidad, donde lo que importa es yo cómo me siento, y entonces hay un sobreénfasis en la adoración y desplazar cada vez más la centralidad de la palabra de Dios dentro del culto. Claro, también nosotros tenemos que el tradicionalismo tiende a matar una experiencia vibrante de adoración. Y es por eso que dentro de estas tendencias, dentro de estos desafíos actuales, ustedes podrían decir, no son desafíos doctrinales. Sí, son desafíos doctrinales porque detrás de cada una de estas prácticas hay una visión teológica de lo que debe ser la iglesia, de lo que debe ser el culto. Por un lado, si hay un desplazamiento de la palabra y un énfasis en la experiencia subjetiva de la adoración, estamos viendo cómo hay un ideal de espiritualidad. Por otro lado, una experiencia tradicionalista, atada a las formas meramente, sin ver la esencia del mensaje y sin llevar a una espiritualidad alegre y vibrante, también tiene una visión teológica de la experiencia cristiana. Y somos llamados a mantener ese equilibrio y sobre todo mantener esa centralidad en la palabra, pero no una palabra que mata, no una palabra fría, sino esa palabra que vivifica la experiencia, nos lleva a una relación personal con Jesús y nos acerca más a Él. Creo que la razón de todos estos desafíos actuales es que tenemos un analfabetismo bíblico teológico. Cada vez leemos menos la palabra de Dios, cada vez se enseña menos, y ahí está la base de estos desafíos que estamos teniendo. No leemos la Biblia, no estamos estudiando la Biblia, y las escrituras nos llegan mediadas por los predicadores, nos llegan por medio de las redes sociales, nos llegan por medio de los libros teológicos que leemos, pero no esa experiencia directa con la palabra de Dios, de dos maneras: una lectura que nos lleve a conocerla más, y un estudio profundo también cuando es necesario, de los temas más importantes. Comenzar a hacer la Biblia relevante para nuestra vida personal y comunitaria es el desafío de todo el líder actual. No solamente para estar firmes ante estos vientos de doctrinas que nos desafían por allí, sino por sobre todas las cosas, para llevar a una experiencia vibrante con Jesús, ese Jesús que está plasmado en todas las Escrituras, ese Jesús con todas sus enseñanzas, todas sus doctrinas y todos sus mensajes acerca de nuestro estilo de vida, pero que sea transformador, una experiencia transformadora. Es por eso que les dejo este desafío al cerrar esta breve charla, con el consejo del apóstol Pablo al joven Timoteo, allí en 2 de Timoteo 2:15. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad.
Que Dios nos bendiga para que seamos líderes, que conozcamos la palabra, que esa palabra transforme nuestra vida y que de alguna manera nos lleve a contagiar a otros en ese amor por el Dios de la palabra, ese Jesús de la palabra, y de esa manera también estar preparados para que cualquier viento de doctrina no nos lleve de aquí para allá, sino concentrarnos en nuestra identidad y en la misión que Dios quiere para este tiempo.